El monolito, cuentos del Shadowverse. Soy viejo. Muy, muy viejo. He vivido más de lo que la mayoría de los humanos tienen derecho a vivir gracias a mi metahabilidad, la recolección de sombras. Por cada sombra que reclamo, puedo vivir un día más, recibir un golpe extra, pasar un día más sin dormir, escapar rápidamente, inmovilizar a alguien o golpearlo con un arma sombría. Claro que mi habilidad, como la de cualquier otra persona, tiene límites. Me cuesta un poco conseguir una sola sombra, y tiene que ser una sombra potente. Las sombras más simples creadas por luces artificiales a la luz del día son casi imposibles de usar, pero algo proyectado por un fuego natural en la oscuridad de la noche es perfecto. Las mejores sombras, por supuesto, son las que nunca han visto la luz del día. Las cavernas que excavan profundamente en la tierra son la mejor fuente de ellas. He pasado años en estas cavernas, aumentando mi colección. Tengo una cantidad suficiente para varias vidas. Y me han durado vidas. Dejé de contar los años posteriores al 200 y las décadas posteriores al 400. Ni siquiera recuerdo mi nombre de nacimiento, ahora me llaman Sade. Sin embargo, si recuerdo el año, tercera era, año 803. Ahora estamos en la cuarta era, año 514. Las oleadas de monstruos son prácticamente controlables ahora, gracias a los héroes, que las mantienen a raya. Pero por cada héroe hay un villano. Al principio, intentaba evitar la mezcolanza de héroes y villanos. Es político, bárbaro, infantil. Por desgracia, un amigo me recomendó un trabajo, y el sueldo era inmenso. De vez en cuando, hacía más y más trabajos para ese cliente, con la intención de mantenerme alejado de los focos, y, sin embargo, ahora me encuentro en la gran mesa. 6 de nosotros nos sentamos aquí hoy. Arnold Lauricella, tecnópata y magnate electromántico, quien nos reunió a todos aquí en primer lugar, Gregory el suprahumano, que ostenta una fuerza, resistencia e inteligencia superiores a las de los humanos normales, Nia, Muonagi, Manji, una precognitiva superinteligente, telequinética y telepática a quien nunca pude entender bien, Lady Frost, una criomante extraordinariamente poderosa, y Jordan, Detroit, Plank, un débil replicador de poderes y experto infiltrador. Sus poderes predilectos incluían criomancia y umbramancia, pero ni de cerca el control preciso que Lady Frost o yo poseíamos. Por otro lado, esas habilidades le ayudaban enormemente con sus tareas más mundanas, tareas que, según Lauricella, finalmente habían dado forma a su gran plan. Como saben, comenzó, la mayoría de nuestros grandes ataques en todo el mundo han sido una tapadera para otras operaciones menores, de las que Detroit se ha encargado. El asalto de ayer al Museo Británico finalmente nos proporcionó la última pieza que necesitábamos para algo en particular. Permítanme darles algunos antecedentes. Tercera era, año 118. Una pared se movió detrás de él y apareció un monolito de piedra, de 3 metros de altura, con forma piramidal, como si una pirámide tuviera más de 5 lados. Este monolito fue descubierto en la Antártida, junto con 7 piedras angulares. Dichas piedras angulares se encontraban en la propia Gran Mesa, incluyendo la recuperada ayer. Los científicos que lo descubrieron lograron activarlo y, al hacerlo, se transformaron en lo que actualmente se conoce como los 4 emperadores de hielo. Eso me tomó por sorpresa. Por lo que sabía, la cronología coincidía con la primera aparición de los emperadores, pero estos eran considerados monstruos de clase S6, lo que probablemente requería cientos de metahumanos luchando y muriendo solo para derrotar a uno. Lo único bueno fue que los emperadores decidieron quedarse en la Antártida, actuando con una territorialidad bestial hacia humanos, monstruos y emperadores por igual. Lady Frost también estaba intrigada. Ya luché contra un emperador. No son nada despreciables, apenas escapé con vida. Supongo que los científicos tenían poderes relacionados con el hielo que se potenciaron. Una sonrisa se dibujó lentamente en el rostro de Lauricella. 7 piedras angulares, 7 personas. Según las notas de investigación descubiertas y la falta de supervivientes, 2 de los científicos que participaron en el experimento con el monolito estaban completamente desprovistos de poderes. 3 tenían habilidades de fuego, 1 tenía habilidades regenerativas y 1 tenía habilidades de hielo. El tercer emperador posee poderosas habilidades regenerativas, reflexionó el suprahumano. El segundo posee fuego frío, y el primero posee un frío casi omnipresente. Solo el cuarto se considera normal en comparación con los demás. Mejoró sus habilidades, se dio cuenta Lady Frost, y posiblemente les dio otras nuevas basadas en el entorno. Potencialmente. Tercera era, año 858, continuó Lauricella. Un empresario y coleccionista francés logró reunir todas las claves. Colaboró con el dueño del monolito y otras 5 personas, y posteriormente aparecieron los sabuesos de Francia. El grupo contuvo el aliento. Los sabuesos de Francia fueron exterminados, con un alto coste en vidas. 6 bestias altamente regenerativas,
todas con vagas similitudes con los sabuesos y con influencias lovecraftianas, formaron una manada y devastaron la campiña francesa como si fuera un patio de recreo de papel. 3 organizaciones de héroes europeos desaparecieron debido a la aparición de los sabuesos y las posteriores misiones fallidas para aniquilarlos. Se estimaba que los sabuesos tenían rango S4 o S5, si mal no recuerdo, mencioné. Pero si el monolito solo crea bestias sin mente e incontrolables, ¿no nos habrías hecho recolectar las piedras angulares? ¿Tienes una prueba de concepto? En efecto. Tercera era, año 1194. Una pequeña camarilla, similar a nuestra Liga de Superhumanos Independientes, logró reunir todas las piedras angulares. Les llevó mucho tiempo, pero descubrí que el único superviviente ahora es conocido como el Segador, un metahumano sin probar con habilidades de rango S4 o superior. He oído hablar de él, comentó Muonagi pensativo. Habilidades de sombra, regeneración, agilidad extrema, y además, uno de los metahumanos más rápidos del mundo. Supuestamente, nunca lo han atrapado. Y si lo fue, apuesto a que no lo retuvieron mucho tiempo, interrumpí. Con esas habilidades, parece aún más escurridizo que yo. ¿Sabemos cuáles eran sus poderes originales?, preguntó el suprahumano. Supervelocidad y umbramancia, respondió la Auricella. Según los registros de la cábala y las grabaciones de seguridad, hubo un enfrentamiento inmediato, 2, incluyendo al Segador, contra los otros 5. Obviamente, las habilidades otorgadas por el monolito no son la solución definitiva, y a pesar de que el Segador sale victorioso, las mejoras otorgadas parecen ser todas iguales. ¿Y qué tan fuertes son realmente estas mejoras?, preguntó Muonagi. Suponiendo que sigamos adelante con esto. Todos los datos apuntan a que su poder alcanza su punto máximo en el rango S5. Los emperadores probablemente se hicieron más fuertes con el tiempo, y los sabuesos fueron derrotados antes de que pudieran crecer. Los involucrados eran diversos, desde los no meta y de rango E, hasta los de rango A y S1. El Segador anteriormente se clasificaba como rango B, por si te haces una idea. Lo que nos lleva al día de hoy. Las notas de la cábala sugieren que el poder desatado por el monolito debe ser guiado, para que no se descontrole y cree monstruos irreflexivos. Claramente, su razonamiento fue correcto, ya que todos fueron mejorados con éxito. Hasta que perdieron la razón y se atacaron entre sí con poder suficiente para aplanar montañas, sarcó el suprahumano. La Auricella lo fulminó con la mirada. Puedo confirmar, por los datos, que el conflicto llevaba tiempo gestándose. Alguien simplemente tenía una excusa. No haremos tal cosa. Lo cual nos lleva entonces a preguntarnos, ¿a quién incorporamos? Bien. La gran pregunta. ¿7 puestos? 6 personas. Y como la Auricella lo había mencionado, significaba que necesitábamos cubrir el puesto. La Liga de Superhumanos Independientes tenía una gran cantidad de metahumanos, pero ¿quiénes serían los adecuados? Se barajaron algunos nombres. Thurgood Wilcox era demasiado impulsivo, Undertow, demasiado agresivo, Ghostface, demasiado impredecible. Detroit, que hasta ahora había permanecido prácticamente en silencio, habló. No me gusta ser aguafiestas, pero no creo que pueda seguir adelante con esto. Lady Frost resopló. No te había tomado por cobarde. ¿De qué preocuparse? Tenemos una salida. Supongo que se han considerado todos los riesgos. ¿Correcto? Ya he tenido suficientes cerebritos revisando las pruebas, antes de que Muonagi les borrara la memoria, claro. La Auricella le dedicó una sonrisa burlona. Supongo que dejarás de molestarme con él, ¿por qué de eso, ahora? Solo recibió una mirada apagada como respuesta. Detroit tosió. No son tanto los riesgos, sino las consecuencias. ¿La parca lleva viva, cuánto? ¿800 años? Ya me aburro de la mierda, por eso hago esto. La eterna juventud solo va a prolongarlo una y otra vez. El suprahumano lo miró pensativo, pero fue la Auricella quien habló. Si no quieres esto, Detroit, está bien, pero no te he oído sugerir a quién añadiríamos al grupo, y ahora necesitaríamos 2. Bueno, dudó Detroit, mirando a Lady Frost, hay una persona que hemos estado evitando mencionar, por razones obvias. El ojo de Frost se crispó. No, déjame explicarte mi razonamiento. Flameart, otro tic, es casi tan inteligente como tú, si no es que igual de inteligente. Dejando a un lado sus poderes y conflictos personales, sería un candidato ideal para esto. Se volvió hacia la Auricella. Supongo que fue la segunda opción después de Lady Frost. La Auricella asintió lentamente. Lo descartaron, y también lo descartaron, precisamente por tus razones. La cosa es, continuó Detroit rápidamente, que nosotros, todos ustedes, tendríamos todo ese poder y no estaríamos atados a los planetas. La invasión Jaque-Irana demuestra que hay vida en otros planetas. ¿Por qué no explorar un poco el espacio? Es un entorno perfecto para ambos, frío y vacío para ti, y estrellas ardientes para él. No sé ustedes, pero yo hago esto principalmente por la emoción. Claro, todos tenemos rencores personales, pero más allá de eso, ¿qué queremos al final? ¿Dinero?
Lo tenemos de sobra. ¿Autoridad? Cualquiera de ustedes, y tal vez incluso yo, podría apoderarse de una de las ciudades amuralladas en cuestión de días y ser venerado como un dios. Finalmente, miró fijamente a Lady Frost. No conozco tus objetivos personales, ni los de Flameart, pero se han estado peleando durante años porque operaban en la misma maldita ciudad, demasiado tercos como para dejarlo en manos del otro. ¿Con un poder tan poderoso? Ninguno de los dos tendría que preocuparse por el otro nunca más. Tiene razón, dije. Nueva York o Bombay, París o Nueva Hong Kong, con todo ese poder, no necesariamente necesitaríamos a la Liga, pero podríamos establecer nuevos frentes en esos lugares. O, como dijo Detroit, en otros planetas, lejos unos de otros. Lady Frost me había dirigido su mirada de odio, llena de alegría. ¿Me estás pidiendo que le dé a ese bastardo una oportunidad tan buena? Después de todo lo que ha hecho. Todos nos hemos molestado más de una vez, incluso los que están sentados en esta mesa, intervino el suprahumano diplomáticamente. Muonagi luchó contra Lauricella luchó contra mí, yo tuve mis complejos con Sade. Lo superamos, y eso nos trajo aquí. A las puertas de la grandeza. Y aunque quizás acabemos reclutando a alguien, o a dos, según sea el caso, para completar el grupo, también es un nuevo comienzo. Frost se levantó bruscamente. Necesito un descanso. Salió de la habitación inmediatamente. Lauricella suspiró. Bueno, podría haber salido mejor. Su rostro se endureció mientras miraba a Detroit con furia. ¿En serio tenías que meterlo en esto? Todos ignoran el problema, le disparé en la cara. De todas formas, lo habría matado de inmediato, y aunque no estaría mal, sentaría un mal precedente. Y aún así, ahora nos estás preparando para que caigamos en luchas internas, como lo hizo la camarilla. No si ella acepta. Si no, obtiene el poder y Flameart muere. Si lo deja entrar, no tiene intención de matarlo. Eso me hizo reflexionar. Su lógica, por simplista que pareciera, era acertada. El suprahumano parecía incómodo, pero Lauricella y Muonagi asentían. Tienes razón, Detroit, pero espero que no intentes sugerir que invitemos también a los malditos héroes a esto. Detroit sonrió con sorna. No se preocupe, jefe, soy un buscador de emociones, no un suicida. Tengo que preguntar, entonces, ¿por qué negarse? Parece que podrías tener un montón de nuevas emociones con todo este poder. Es así. Te dan un botón que te da $1.000.000. Lo pulsas una vez y tu vida cambia. Pero después, ¿$10? ¿$100? Ya no valen mucho. Creo que si hiciera esto, si tuviera superpoderes, tendría una tarjeta de escape ilimitada que podría usar todo el tiempo. Y, bueno, eso me aburre. Te vuelves demasiado codicioso, y quieres más y nunca es suficiente. ¿Me entiendes? Me recosté. No se equivocaba del todo. Mis siglos de vida me habían aburrido más veces de las que podía contar. He pasado años bajo tierra, reuniendo sombras, solo para ver qué cambiaría en ese lapso. La inmortalidad puede ser terriblemente aburrida. ¿Un poder extraordinario? ¿Mucho más allá del que tenemos ahora? Quizás Detroit tenía razón. Me parece, dijo lentamente el suprahumano, que tu lógica equivale a una profecía autocumplida. Quizás, pero una vez que sale a la luz, es difícil no pensar en este tipo de profecía autocumplida, ¿sabes? Al menos para mí. Nos sentamos en silencio un rato, reflexionando. Finalmente, Lady Frost regresó y volvió a sentarse. Se unió a nosotros en silencio. Muonagi fue quien finalmente habló, entonces, ignorando a Flameart, ¿a quién más podríamos añadir? Oh, creo que sí que conseguí una buena, exclamó Detroit. ¿Y qué hay de Bonema? Lauricella resopló. ¿Ese psicópata? Si no fuera tan leal a la Liga, lo habría echado de una vez. Pero de eso se trata, su lealtad. No es el más inteligente ni el más fuerte, pero es útil y está dispuesto a ser utilizado, él mismo lo dice, ¿verdad? Puedes darle vía libre, y si necesitas ayuda con algo, ahí está, como un par de manos extra. Si un par de superpoderes no puede con algo, dos pueden, ¿verdad? No te equivocas, coincidió el suprahumano. Si todos están de acuerdo, diría que Bonema es una buena elección. Muonagi y Lady Frost estuvieron de acuerdo, al igual que yo, y finalmente Lauricella cedió. Supongo que no tendrás otras ideas brillantes, suponiendo que abandones tu puesto. Fue Lady Frost quien respondió. Corazón de llama. Sinceramente, no esperaba que aceptara que se uniera a nosotros, y menos tan rápido. Por sus reacciones, los demás sintieron lo mismo. ¿Qué? Continuó Frost. Ya veo cómo terminarán las cosas. Si incluimos a Detroit, y su negativa nos jode, no voy a cargar con la culpa. Aunque me cueste admitirlo, Corazón de Llama es casi igual a mí cuando se trata de hacer o arruinar planes, creo que soy la que más experiencia tengo aquí en eso. Lauricella, para su crédito, se lo tomó con calma. Entonces, está decidido. No hay mejor momento que el presente. Detroit, ve a buscar a Bonema y Flameart.
No hables de esto hasta que lleguen, esta habitación es segura, pero ni siquiera yo puedo despejar toda la base. Detroit asintió y salió de la habitación. Me levanté y fui a observar el monolito. Los lados tenían forma de cometa, como si alguien lo hubiera tallado, pero luego le hubiera aplicado barro para que pareciera más natural. 7 lados largos en la parte superior, 7 lados cortos en la base. La parte superior era ligeramente redondeada, y la ubicación de las teclas era evidente. Las teclas en sí tenían forma de campana, eran más pequeñas que un puño, y parecían estar hechas del mismo material. Impresionante, ¿verdad? Lauricella se acercó a mí. Mi abuelo me lo contó por primera vez cuando apenas tenía 6 años. Leyó los informes sobre los emperadores de hielo. Es una de las mejores cosas que me ha dado. Extendió la mano y la tocó. Casi dudé de su autenticidad, pero mira, este rasguño es del episodio de la camarilla. El segador estaba demasiado cerca del monolito y le arrancó una capa. Miré con atención, y efectivamente, la mancha había sido raspada hasta dejarla impecable, con un brillo gris verdoso oculto bajo el polvo. Los terramantes no pueden manipularla. Lo han intentado y han fracasado. De hecho, los sabuesos dejaron una pista importante. Cada vez que regeneraban heridas más graves, los diversos mantres sentían que actuaban con la energía del aire. Posiblemente, tenían una conexión más profunda con la fuente misma. Interesante. La fuente es puramente teórica, porque nadie sabe por qué empezaron a aparecer los monstruos ni por qué los humanos de repente pudieron lanzar fuego o rayos. Algunos dicen que la Tierra se había estado construyendo lentamente hasta ese punto, otros, que intervinieron extraterrestres, o incluso dioses. Personalmente, me inclinaba a creer en la primera teoría, pero el monolito dio cierta credibilidad a la teoría de la interferencia extraterrestre. Finalmente trajeron a Bonema y Flameart, y Lauricella les dio la misma explicación que a nosotros. Flameart miró con recelo a Lady Frost, pero no hizo ningún comentario. Bueno, si él hiciera algo después, probablemente seguiría el ejemplo de Lauricella. Por fin estábamos listos. Ahora, comencemos. 7 manos tomaron 7 llaves. Rodeamos el monolito. ¡Qué nervios! Esto era algo que podría matarme. Mi autoestima, por lo menos. Pero, la tentación de forzar los límites era demasiado, incluso para mí. ¿Hasta dónde podríamos llegar? Si la fuente era real y estaba involucrada, ¿qué podríamos aprender? Cada llave estaba insertada en el obelisco. Concéntrate en tus poderes, dijo Lauricella. ¿Cómo quieres moldearlos? ¿Qué camino quieres que sigan? Sentí que la llave empezaba a girar y la giré lentamente, sin atreverme a soltarla en ese momento. Hubo una serie de clics y, de repente, pude sentir que la energía me llenaba, más densa, más rápida y más fuerte que cualquier cosa que hubiera sentido jamás. Y allí estaba, la energía del mundo. Este monolito, esta creación sencilla y antigua, no era solo una cerradura, sino una llave en sí misma, la fuente, el mundo, una especie de energía ley. No sé cómo describirlo. Simplemente, es. Y entonces terminó. Las llaves fueron expulsadas y cayeron al suelo, y todos nos quedamos allí en silencio. No se crearon monstruosidades, ni reacciones anormales, solo puro y absoluto poder fluyendo a través de nosotros. Pude percibir algunos cambios en los demás. Lauricella, Lady Frost y Flameart experimentaron enormes expansiones en sus habilidades elementales. El suprahumano se había centrado en sus habilidades mentales, superando con creces la capacidad anterior de Muonagi, mientras que Muonagi misma parecía tener una capacidad que todo lo ve. La transformación de Bonema fue más evidente. Anteriormente, había podido hacer crecer sus huesos, formando garras, cuchillas o, más obviamente, colmillos. Ahora, sus huesos parecían formar una armadura natural para él, y su tasa de crecimiento y regeneración también parecía haber mejorado significativamente. En cuanto a mí, mis habilidades permanecieron prácticamente iguales, aunque mejoradas considerablemente. Una sola sombra podía permitirme vivir semanas en lugar de un solo día. La armadura de sombra y el salto de sombra a larga distancia ya no estaban fuera de mi alcance. Pero lo más importante, una segunda sombra surgió de mi sombra. Una masa de oscuridad sin rostro, pero de alguna manera, obviamente yo. Oh, sí, dije, formando otras 3, esto será muy útil. Lauricella rió entre dientes mientras extendía su poder por todo el edificio. Había mencionado antes que su límite de tecnopatía era de unos 30 metros, pero ya no. Podía sentir su energía extendiéndose más allá de sus límites anteriores, destruyendo con fuerza pequeños objetos aquí y allá, probablemente insectos plantados por algunos de los gremios de héroes, o más probablemente, por nuestros propios miembros. Bien, jefe, dijo Detroit. Parecía que se había quedado para la ocasión. ¿Entonces, fiesta de celebración? ¿O tienes ganas de ir a trabajar? Sin embargo, algo me inquietaba, y parecía que no era el único. Muonagi y el suprahumano también parecían presentir algo. Lauricella, sin embargo, permaneció ajena.
Creo que ya es hora de que los gremios de héroes, especialmente los señores del último horizonte, aprendan cuál es su lugar. Bonema parecía entusiasmado con la idea, mientras que Lady Frost y Flameart reaccionaron con más reserva. Personalmente, voy a visitar Los Ángeles y disfrutar al máximo un tiempo, declaró esta última. Lady Frost abrió la boca para replicar, pero pareció pensárselo mejor. Bien. De verdad que no quería quedar atrapada entre esos dos en este momento, con mejoras o sin ellas. ¿Por qué los gremios de héroes, jefe? Preguntó Detroit. Entiendo que te estorbaron, bueno, un montón, pero ¿no sería mejor hacer lo que quieras y ver cómo reaccionan? Nunca fueron tu objetivo, solo gente que te estorbaba, ¿verdad? Sea como sea, lo han hecho demasiadas veces. No, han agotado toda su suerte hasta ahora. Es hora de que les demuestre quién realmente merece estar en la cima. Detroit miró al suprahumano y a Muonagi. Parecen muy callados. ¿Sin grandes planes? ¿Ningún estado de venganza? Ahí estaba. Esos dos estaban casi completamente concentrados en Detroit. ¿Por qué? ¿Qué? Ahora sabía que era extraño. La fuente. Se había conectado con todos nosotros, de alguna manera. Eso fue lo que provocó los cambios en nuestros poderes, lo que nos hizo más fuertes. Fue así como pude sentir un poco de lo que los demás podían hacer. Como pude sentir que ellos también estaban conectados con la fuente. Conmigo mismo, y con los 6. Y a Detroit también. Antes lo había mantenido oculto, pero ahora podía sentirlo. Presionándome como una manta, suave, pero firme. Intenté percibirlo, su conexión con la fuente, pero me cegó. El rostro de Lauricella palideció al notar también los cambios en el comportamiento de Detroit. ¿Qué hiciste, muchacho? ¿Interferiste de alguna manera? ¿Qué hiciste, jefe? Por favor, dijo Detroit con una sonrisa burlona. Simplemente dejé que las cosas se desarrollaran. No quería interponerme en tu camino, ¿sabes? Después de todo, entrenar contigo antes no habría sido emocionante. Tú eres el segador. Ja. No, pero es una suposición justa. Ya he luchado contra él antes. Es un tipo un poco espeluznante, la verdad. Pero, yendo al grano, tu investigación sobre el monolito tenía que ser limitada. Solo esos 3 incidentes fueron públicos, los otros 2, bueno, tenían que asegurarse de que no hubiera supervivientes, ¿sabes? Todos se volvieron un poco psicóticos. La mirada de Lady Frost se parecía a su nombre. Lo dices como si nunca lo hubieras usado. ¿Hay otras formas de conectar con la fuente? Más o menos. Algunas personas simplemente se adaptan mejor a él que otras. El monolito crea un canal artificial que, en muchos sentidos, es igual a uno natural. Una tecnología fascinante, la verdad, y aún no la hemos descifrado. ¿Entonces, qué? Gruñó Bonema. ¿Nos acabas de usar para tus propios experimentos? Se movió amenazadoramente, y me preparé para escapar a algún lugar si algo pasaba. Pero Detroit se mantuvo tranquilo. Esta fue iniciativa de Lauricella. Solo estoy aquí para observar y limpiar el desastre. ¿Qué desastre? En caso de que empezaran a matarse entre sí, como la camarilla de Ripe. Bueno, espetó Lauricella, no creo que fuera un desastre el que tuvieras que limpiar si te matáramos, ¿verdad? Oh, qué listo, jefe. O quizás no. ¿Un poco irritable hoy? Un efecto secundario común de querer más poder, el monolito te lo da, pero con algunos problemas de ira instintiva. Los más pragmáticos, aquí señaló al suprahumano, a Muonagi y a mí, lo usan como medio para un fin, o lo quieren solo por curiosidad. Pero tú, parece que solo quieres más. Y eso es primario. Instintivo. Y el monolito se basa en eso. ¿Y qué? ¿Crees que voy a mutar en un sabueso o en un emperador? No, para nada. ¿Pero con lo irritable que estás ahora? Necesitas un respiro, Lauricella. Necesitas tiempo para adaptarte a tu nuevo temperamento y a tus nuevos poderes. ¿Y quién me va a obligar? ¿Tú? ¿Lauricella? No empieces conmigo, suprahumano. Está conectado a la fuente, pero él mismo lo dijo, una conexión monolítica es tan fuerte como una natural. Se burló. Lo consideraré un preámbulo para el último horizonte. Detroit mantuvo una expresión neutral. No hagas esto, Lauricella. Tienes que adaptarte. Si no, me juego la vida. Oh, créeme, siempre juego en serio. A pesar de su bravuconería, Lauricella no duró mucho. Detroit parecía contento de dejarle dar el primer paso, pero en cuanto un rayo le impactó en el pecho, fue redirigido hacia atrás 10 veces. Lauricella estaba muerto antes de caer al suelo. Bonema rugió y se transformó en una bestia enorme, y me dispuse a salir corriendo, pero el Supraman me puso una mano en el hombro. No te molestes, dijo con calma, sin apartar la mirada de Detroit. Si quisiera, podría matarnos a todos en un instante. De nuevo, Detroit esperó a que Bonema lo golpeara primero, antes de desatar un único golpe de palma, impregnado de sombras, en el pecho de este último, lanzándolo al otro lado de la habitación. Quieto, exigió,
Pero Bonema estaba sumido en su ira. Un intercambio después, se unió a la Auricella. Sentí un escalofrío en la espalda. No solo había redirigido el rayo de la Auricella, sino que lo había controlado. Nadie podía hacer eso. Ya me di cuenta de que yo no podía. ¿Cómo? Me sonrió y me di cuenta de que había hecho esa última pregunta en voz alta. Soy viejo, Sade. Muy, muy, muy viejo.